Universidad de Chile y es profesor asociado de esta institución, además de ser encargado del internado de cirugía general. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Se ve bien? Sí, Sí. súper. Perfecto. Bueno, antes que nada le quiero dar las gracias a los organizadores, a las academias científicas, tanto de la Universidad Católica como de la Universidad de Chile, representados por la doctora Francisca Castillo y el doctor Javier Toro, alumnos de medicina, y que han mostrado un ímpetu que se demuestra el futuro que van a tener tanto del punto de vista profesional como docente. Porque la verdad que organizar un curso así, con todo el esfuerzo que he visto que han hecho, siendo alumnos, es realmente loable, y los felicito y los admiro mucho. Realmente los felicito a ustedes dos sobre todo. También quiero felicitar al doctor Gabriel Sandoval, que es nuestro becado de cirugía vascular, que también es coordinador y es el que ayuda a que todo esto logre buen término. Bueno, doctor Jara avanzó un poquito con el tema mío, así que vamos a aprovechar de ir avanzando. Yo les voy a hablar de la patología vascular de extremidades inferiores, patología arterial y patología venosa. Por supuesto, existen muchas otras más patologías que comprometen las extremidades inferiores, pero yo voy a hablar básicamente de la enfermedad arterial oclusiva, que es cuando se tapan las arterias, que es uno de los problemas que tienen los pacientes diabéticos, y en segundo lugar, de las varices, que es la parte venosa. Entonces vamos a hablar de patología arterial, enfermedad arterial oclusiva, y patología venosa, varices. Ya. Bueno, cuando hablamos de enfermedad, la primera parte va a ser de enfermedad arterial oclusiva. Cuando hablamos de enfermedad arterial oclusiva nos referimos a la aterosclerosis que afecta a las arterias de las extremidades inferiores. Cuando se tapan las arterias de las extremidades inferiores, o sea, se produce una isquemia de la extremidad en forma crónica, eso hablamos de, tenemos cuadros de este tipo. ¿Se fijan? Una úlcera isquémica, un paciente tiene una herida totalmente con necrosis, sequedad cutánea. Aquí hay necrosis del ortejo, estos son pacientes isquémicos, ¿ya? Que es el tema que nos vamos a referir ahora. Bueno, la enfermedad arterial oclusiva, que afecta tanto las arterias de las extremidades inferiores como las arterias coronarias, como las arterias cerebrovasculares de las carótidas, eso se denomina patología arterial periférica, el compromiso de todo el sistema. Compromete en general a un 10% de la población, pero en gente mayor aumenta mucho más. Existen factores de riesgo no modificables y modificables para aterosclerosis. Acuérdense, la aterosclerosis, yo le voy a hablar de las extremidades inferiores, pero también afecta a otros territorios. Por eso, cuando un paciente tiene comprometida la extremidad inferior, la irrigación de la extremidad inferior, lo más probable es que también tenga daño en otras arterias, por ejemplo, en las coronarias, a nivel cerebrovascular. Entonces, son pacientes de riesgo que tienen comorbilidad asociada. No es solo la pierna su problema, tiene otros problemas más que uno cuando los va a operar tiene que estudiar esos otros sectores también. Existen factores de riesgo para aterosclerosis que son no modificables. Por ejemplo, el sexo. Ser hombre, los hombres tienen mucho más incidencia de aterosclerosis. A mayor edad, mayor incidencia. Raza negra es más frecuente la aterosclerosis, y en relación a los blancos, los asiáticos, los latinos, tienen menos incidencia que la raza blanca. Esos son factores de riesgo que no podemos modificar. Pero sí hay otros que podemos modificar, y esto es importante, sobre todo ustedes, que ahora a futuro van a ser futuros médicos, que sí se puede modificar. Uno, el tabaco. El tabaco es uno de los factores más importantes, junto con la diabetes, que favorece la obstrucción, la oclusión de las arterias de las extremidades inferiores. El tabaco a veces hay pacientes que son en realidad adictos al tabaco, cuesta mucho que lo dejen, pero como les digo, este es un punto importante a modificar. La presencia de diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia. Se ha visto que la polución, la contaminación aérea, como por ejemplo la quema de motores, la quema de maderas, los motores a combustión, todas las noxas que generan, es un factor que favorece la aterosclerosis. Los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, sobre todo si son diabéticos, más incidencia de aterosclerosis. Se ha visto que los pacientes que tienen enfermedad arterial oclusiva tienen un estado de inflamación persistente. Hay reactante de fase aguda y hay hartos mediadores inflamatorios elevados. Y se ha visto que esto también uno genera al otro y viceversa. La hiperhemocistinemia, y se ha visto también que el estrés crónico mental es un factor favorecedor de patología cardiovascular. Y como habló recién el doctor Jara, cuando un paciente tiene diabetes mellitus, en la diabetes, la aterosclerosis que se produce en sus extremidades es mucho más agresiva. Y entre un paciente diabético y no diabético, el diabético tiene entre 5 a 10 veces más probabilidad de terminar amputado en relación a alguien que no es diabético, cuando se compromete la irrigación de la extremidad. Como les decía recién, la enfermedad arterial oclusiva de extremidades inferiores
Se asocia además a patología coronaria y a patología cerebrovascular, compromiso de las carótidas, que pueden determinar un accidente vascular encefálico en el paciente. Y estas tres patologías van relacionadas: el AVE, la cardiopatía coronaria con el infarto, etc., y la oclusión de la circulación en las extremidades inferiores. Cuando un paciente tiene enfermedad arterial oclusiva de extremidades inferiores, el 40% tiene además cardiopatía coronaria. Y esos son los problemas que tenemos nosotros cuando operamos a este tipo de pacientes. Se nos pueden infartar en el intraoperatorio o en el postoperatorio. Entonces, generalmente uno le hace un estudio preoperatorio bien exhaustivo desde el punto de vista cardiovascular, de la parte cardiológica, se hacen pruebas de esfuerzo para tratar de minimizar este tipo de riesgos. A veces igual ocurren, pero por lo menos haciendo el estudio preoperatorio, y si está alterado, uno lo trata de corregir. ¿Cuáles son los síntomas cuando un paciente presenta una obstrucción de las arterias en las extremidades inferiores? El primer síntoma que aparece es la claudicación. ¿Qué es la claudicación? Es el dolor de marcha que se produce cuando el paciente camina y le empieza a doler la pantorrilla y se detiene. Y esto es un dolor de marcha que se produce por falta de perfusión a nivel muscular. Este es un diagnóstico clínico. Y acuérdense, cuando alguien tiene enfermedad arterial oclusiva de extremidad inferior, es un marcador de daño en todas las arterias del organismo. Voy a remarcar harto esto varias veces: enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular. Por lo tanto, no es que solo tenga comprometidas las piernas, también tiene comprometido el resto del sistema arterial. Entonces, el primer síntoma, claudicación, es decir, el paciente camina, le duele la extremidad y se detiene y cede el dolor con el reposo. Y esto manifiesta una obstrucción arterial, falta de perfusión a nivel muscular. Si yo, mire, piensen un poco, si yo avanzo, tengo una obstruida la arteria poplitea de la pierna derecha en un 60%. Y mi primer síntoma es que al caminar me duele. Si con el tiempo esto progresa y en vez de un 60% llega a un 90%, el síntoma que sigue sería dolor de reposo. Dolor de reposo. O sea, ya no solo al caminar le duele, sino que estando en reposo tiene dolor. Entonces vamos a ir avanzando antes de seguir con lo que viene. El primero, el paciente empieza claudicando. Si esto avanza, llega a dolor de reposo. Y si esto avanza, si sigue avanzando más isquemia de la extremidad, ya va a empezar a perder tejidos. Va a empezar a presentar necrosis de un ortejo, como le mostré en la primera foto de la imagen, o es una necrosis parcial, o una necrosis de todo el pie, necrosis avanzada. Entonces, un doctor, el año 97 por ahí, el doctor Rutherford, se le ocurrió hacer una clasificación, que es la que está al lado derecho, la clasificación de Rutherford, que nosotros ocupamos mucho, y los dividió en del 1 al 6, claudicador intermitente leve, claudicador intermitente moderado, severo. El leve es el que camina más de 5 cuadras y lo ve a la extremidad. El claudicador intermitente moderado, entre 1 a 5 cuadras. El claudicador severo es el que camina menos de una cuadra, menos de 100 metros y empieza con dolor. Y como les dije, si avanzamos en el grado de isquemia, le duele cuando camina. El tipo 4 ya sería dolor estando en reposo. El 5 se asocia ya a necrosis parcial, que puede ser un ortejo, o ya una necrosis avanzada, o una úlcera. Ya, esto es bien importante, esto ha cambiado un poquito, que les voy a explicar después, pero quiero que se aprendan esta clasificación, la de Rutherford, porque el punto de vista semiológico es súper importante para ustedes. Del 1 al 3 tenemos los claudicadores, ¿cierto? Claudicador leve, moderado, severo. Esos son pacientes que les duele cuando camina y tienen la suerte que se pueden manejar médicamente, que después de el tratamiento con manejo médico, que en base a medicamentos y ejercicio uno puede salvar la extremidad y no requiere ningún tipo de cirugía. Mientras que los pacientes que ya tienen Rutherford 4, 5 y 6, o sea, dolor de reposo, necrosis parcial o úlcera o necrosis avanzada, 4, 5 y 6 de Rutherford es el concepto clásico que se conoce como isquemia crítica. Acuérdense, isquemia crítica. Entonces, la clasificación de Rutherford está partida aquí en la mitad. 1 a 3 son claudicadores, 4, 5 y 6, isquemia crítica. Y los pacientes que tienen isquemia crítica son los pacientes que uno debe hospitalizar y debe revascularizar. Vamos a ver qué técnicas existen para revascularizar. Entonces, acuérdense, un paciente que tiene Rutherford 1, 2 y 3 es claudicador, lo manejamos médicamente. Paciente que tiene dolor de reposo, necrosis parcial, necrosis avanzada, Rutherford 4, 5 y 6, isquemia crítica. O no se olviden el concepto. La isquemia crítica es una fase avanzada, una fase crónica de la enfermedad arterial oclusiva que se caracteriza por dolor de reposo, pérdida menor o pérdida mayor, y se le da un tiempo que lleva más de 2 semanas de evolución. Entonces, cualquier paciente que tenga ya sea dolor de reposo
una necrosis mínima o una necrosis avanzada, cualquiera de estas tres manifestaciones, que lleva más de 2 semanas de evolución, el concepto de isquemia crítica. ¿Ok? Hay otra clasificación que se ocupa en Europa, pero en general en Chile y en América se ocupa la de Rutherford. Entonces, ya hablamos de claudicación intermitente. Cuando hablamos de dolor de reposo, es el dolor que compromete al pie, que sería el Rutherford 4, más de 2 semanas de evolución, pero uno debería agregarle algunos parámetros hemodinámicos. El primer examen, ahí vamos a ver después qué exámenes se hacen para estudiar esto, es el EVNI. Bueno, ¿en qué consisten estos parámetros hemodinámicos? Uno puede en la extremidad inferior tomar las presiones, por ejemplo, tomar la presión del tobillo. Normalmente, por ejemplo, alguien joven como ustedes, me imagino que entre 20 y 25 años, si les tomamos la presión del brazo, la sistólica, va a tener, por ejemplo, 120, ¿cierto? Si yo hace a ustedes, a uno de ustedes, cualquiera de los 1400 asistentes que tenemos, que no sea hipertenso, por supuesto, lo tenemos acostado, yo le tomo la presión del brazo, 120. Le tomo la presión en el tobillo, que se puede hacer, estando acostado en la misma presión, por si acaso. Me va a dar 120 también. Si divido 120, que es la presión del tobillo, por 120 la presión del brazo, me va a dar 1, ¿cierto? Y eso es lo que se conoce como el índice tobillo-brazo. En inglés, ABI, Ankle Brachial Index. Después vamos a ver estos valores que se dan. Entonces, lo normal de un índice tobillo-brazo es que mida entre 0,9 y 1,3. Eso es normal. ¿Qué pasa si yo tengo tapada la arteria poplita en un 60% y tomo la presión del tobillo? Voy a tener, en el mismo caso, por ejemplo, 60, ¿ya? Va a estar más baja la presión del tobillo, pues está tapada la arteria que lleva sangre. Acuérdense que la presión depende del flujo que llega a ese sector. Bueno, entonces si divido la presión del tobillo, en este caso 60, por la presión sistólica del brazo, 120, me da un índice de 0,5. O sea, va a estar alterado el índice tobillo-brazo. Entonces, estos son parámetros hemodinámicos muy fáciles de hacer. Se hacen con un mallito de presión, hay que tener una sonda Doppler chiquitita así, se requiere algunos insumos, pero uno puede medir la presión del tobillo, se puede medir la presión del ortejo del dedo gordo, que eso también se hace. Se puede hacer el índice tobillo-brazo, o sea, dividir la presión del tobillo por la presión del brazo. Se puede hacer el índice ortejo-brazo, dividir la presión del dedo gordo del pie con la del brazo, y todo eso nos da unos parámetros. Como les dije, el más utilizado es el índice tobillo-brazo, cuyo valor normal está entre 0,9 a 1,3. Pero tenemos un problema. Hay pacientes como los insuficientes renal crónicos y los pacientes diabéticos que tienen una patología que se llama la calcinosis de la media. Eso significa que las arterias se van tapando, se calcifican. Por lo tanto, si yo le tomo la presión del tobillo a un paciente diabético o con falla renal crónica que tenga calcinosis de la media, puede que ese paciente que tenía presión 120 en el brazo, y yo empiezo a aplicar presión en el tobillo, llego 120, 130, 150, 180 y todavía no logro colapsar la arteria, que cuando la suelte es el ruido que me da para la presión sistólica. Y digo, chuta, no, tenía 120 o 180 en el tobillo, dio por 120, me da 1,5, 1,6, entonces la verdad que no me cuadra. Cuando el índice es más de 1,4, es no compresible y no sirve. En general, en los diabéticos y en los pacientes insuficientes renal crónico, el índice tobillo-brazo no se utiliza porque puede salir erróneo, y ahí lo que se ocupa es el índice ortejo-brazo. Ese no se compromete. La presión del ortejo o el índice ortejo-brazo no se compromete por esta calcinosis. Entonces, en los diabéticos y en el renal crónico, más que el índice de brazo, jugamos el índice ortejo-brazo o la presión del ortejo. Bueno, se han definido una serie de valores para poder decir que un paciente tiene enfermedad arterial o una isquemia crítica, y dice cuando el índice tobillo-brazo, el ABI, es menos de 0,4, o isquemia crítica. Cuando tiene una presión, un ankle pressure de tobillo, AP, menos de 50, isquemia crítica. Cuando la presión del ortejo, to pressure, menor de 30, isquemia crítica. Estos son los valores para isquemia crítica. La verdad que no es necesario sabérselos, pero lo que sí sepan el índice tobillo-brazo normal, entre 0,9 y 1,3. Esto es un poco enredado, pero espero que les haya quedado claro. Sigamos. Entonces, les quedó claro que isquemia crítica es el paciente Rutherford 4, 5 y 6. Estos pacientes son los que hay que hospitalizar y hay que revascularizar. Pero en el año pasado cambió un poco el concepto. Entonces, al paciente que tiene isquemia crítica, o sea, Rutherford 4, 5 y 6, dolor de reposo, pérdida de necrosis parcial o necrosis avanzada de más de 2 semanas de evolución, se le cambió el nombre por, eso lo dije recién, en la isquemia crítica, presión de tobillo menos de 50, presión de ortejo menos de 30.
antes de pasar, bueno, se le cambió el nombre por isquemia crónica con amenaza de la extremidad. Es lo mismo que isquemia crítica, pero ahora se llama isquemia crónica con amenaza de extremidad. Aquí lo vamos a ver a continuación. Lo que les decían antes, un paciente que tiene una isquemia crítica, son pacientes que tienen dañadas las arterias de la extremidad. Y hay un estudio del año 2006 ya, en que se vio qué pasaba con un grupo de pacientes que tienen isquemia crítica al año, y se revisaba qué pasó con ellos al año. El 25% de estos pacientes falleció. O sea, alguien que llega con una necrosis de un ortejo y es isquémico es un paciente de alto riesgo, en el sentido que al año el 25% fallece. No tanto por el pie, también acuérdense por lo que les dije, por los infartos del miocardio, por los accidentes vasculares encefálicos, por toda la patología cardiovascular asociada que trae aparejado esto. Bueno, un 25% había fallecido, un 30%, perdón, estaba amputado de una extremidad y solamente estaba vivo con los dos miembros el 45%. El otro porcentaje estaba amputado y otro había fallecido. Como les dije recién, los niveles 1, 2 y 3 de Rutherford los manejamos con medicamentos, con ejercicios, son los claudicadores, mientras que el 4, 5, 6 corresponden a la isquemia crítica, pero actualmente este término se cambió al término de isquemia crónica con amenaza a la extremidad. Y yo ahora me voy a referir a este término cuando hable del tema, cuya en inglés es Critical Limb, bueno, CLTI, ¿ok? Eso significa isquemia crónica con amenaza a la extremidad, o el nombre clásico isquemia crítica. Me voy a referir en forma distinta para que no se enreden, pero el término actual es ese, ¿ya? Los pacientes con isquemia crónica de amenaza de extremidad son los que van a requerir revascularización. Distintas alternativas que les vamos a ver después. Entonces, volviendo a lo mismo, es importante que les quede claro este concepto. El concepto clásico de isquemia crítica se modificó por el de isquemia crónica con amenaza de la extremidad. Y es la presencia, es lo mismo, presencia de enfermedad arterial periférica que se caracteriza por dolor de reposo, úlcera necrosis parcial o avanzada de más de 2 semanas de evolución. ¿Ya? Pero hay que asociarle algunos parámetros hemodinámicos. Isquemia crítica hablamos básicamente cuando tienen presión de tobillo bajo 50, presión de ortejo bajo 30 o un índice tobillo-brazo bajo 0,4. Bueno, ¿cómo estudiamos a estos pacientes? Historia y examen físico completo. El examen físico es bien importante, revisar la extremidad, revisar los pulsos. Lo más importante es ver los pulsos: pulso femoral, pulso popliteo, pedio, tibial posterior, atrofia muscular, la perifanéreo, etc. Hay un término, no sé si lo ubican, pero se lo voy a explicar: el rubor isquémico. Muchas veces estos pacientes, a pesar de que son isquémicos, que les llega poca sangre al pie, uno observa el pie y el pie está rojo. Y uno lo ha examinado y dice: ¡ay, qué bien! Está bien perfundido. Pero eso es, claro, cuando hay harta perfusión o cuando hay una celulitis, una inflamación de la pierna por una infección, se pone rojo y caliente, ¿cierto? En estos casos está rojo el pie y uno puede creer que está bien perfundido. ¿Cómo diferencio? Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? En las isquemias tal el grado de isquemia de poca sangre que llega, que el organismo pierde los mecanismos de regulación y las arterias se vasodilatan. Entonces, a pesar de que llega poca sangre, se ve rojo el pie. Eso se llama rubor isquémico. ¿Cómo diferencio un rubor isquémico de un paciente, de un pie con rubor isquémico, de un paciente con una celulitis, por ejemplo, que un pie que también va a estar rojo? Yo miro al paciente, lo está acostado al paciente y le levanto la pierna por 30 o 40 segundos. Si yo levanto la pierna, el pie hacia arriba, uno espera 30 segundos y el pie que tenía rubor isquémico, que estaba rojo, se pone blanco, pálido. Mientras que el pie que tenía celulitis, por ejemplo, que estaba rojo con buena circulación, lo levanto y se mantiene igual de rojo. Recuerden, el rubor isquémico ustedes lo diferencian con un cuadro inflamatorio o con buena circulación, levantando el pie y observando el cambio de coloración. Pasa al tiro a color pálido. Bueno, el estudio básico. Estamos hablando ahora de isquemia crítica o isquemia crónica con amenaza de reoclusión. Estudio del paciente con examen, etc. ¿Y cuáles son los exámenes diagnósticos? Fíjense, entre los exámenes tenemos abajo exámenes de esfuerzo. ¿Se fijan? Pues estos pacientes, me refiero al punto cardiológico, cardiobutamina, un cintirama, telopiramol. Generalmente no le hacemos el test de esfuerzo corriendo porque no se podría, tienen necrosis del ortejo o están con los de reposo. Pero se le hacen el ecocardiograma, un test de esfuerzo farmacológico como el ecocardiobutamina o exámenes de medicina nuclear como cintirama, telopiramol para ver la capacidad coronaria de este paciente. Bueno, esto es lo más importante, doctores.
ustedes para hacer el diagnóstico de enfermedad de leucemia en la extremidad inferior, ya sea en claudicadores o en isquemia crítica, el primer examen que hay que hacer son los test hemodinámicos no invasivos. El término se llama EVNI, estudio vascular no invasivo, igual que, para que no se olviden, igual que un OVNI, pero con E. Estudio vascular no invasivo es el primer test que hay que hacer. Y estos tests son los que les mostramos recién, que les mostró también el doctor Jara, que es, se miden las presiones, se hacen curvas peridimográficas, etc. Y cuando hacemos el diagnóstico, uno, cuando tiene ciertos parámetros de valor, puede decir, sí, este paciente tiene una isquemia crítica, o una isquemia crónica con una extremidad. Voy a volver a repetir, presión de tobillo menos de 50, presión de ortejo menos de 30, o un índice de tobillo brazo menos de 0,4. ¿Ok? Entonces, el primer examen a realizar, y esto si los preguntan, por favor respondan eso, el primer examen a realizar en un paciente portador de una enfermedad arterial oclusiva, tanto claudicador como isquemia crítica, es el EVNI. ¿Ok? Ya. Entonces, el examen diagnóstico hemodinámico no invasivo principal para el diagnóstico de enfermedad arterial oclusiva es el EVNI, estudio vascular no invasivo. ¿Y qué implica? En realidad yo les mostré 3 parámetros, pero son muchos más. Presión de tobillo, presión de ortejo, índice tobillo-brazo, índice ortejo-brazo, presiones segmentarias de distintos sectores, la pletimografía, que es las curvas que mostró el doctor Jara adelante, y la fotopletimografía a nivel del ortejo. Nuestro examen en el J, este es el estudio del doctor Jara, mostró uno más moderno, pero nuestro que funciona muy bien, también es moderno, pero es más compacto. Esta es la máquina que hace el EVNI, es el primer examen, acuérdense, el primer examen que ustedes hacen para el estudio de una enfermedad arterial oclusiva es el EVNI, estudio vascular no invasivo o test hemodinámicos no invasivos. Esta es la máquina y este es el informe nuestro. Ahí está el nombre del paciente, características clínicas del paciente, las presiones segmentarias, la presión del brazo, la presión del tobillo, los índices tobillo-brazo de cada extremidad, las curvas pletimográficas. Por ejemplo, este paciente, bueno, estos los dedos, cómo están irrigados, cada dedo, el primero, el segundo. Fíjese este paciente, el lado izquierdo, que es estas curvas son muslo alto, muslo bajo, bajo la rodilla, tobillo, metatarso. Bajo la rodilla, como cae la curva, esta curva normal, como cae abajo, y prácticamente se hace plana a nivel del metatarso, y los dedos del lado izquierdo, miren cómo están de planos casi, comparados con el derecho. O sea, tiene una enfermedad femoropoplitea y de vasos tibiales izquierdos severa, este paciente. Y el índice al lado izquierdo, miren, 0,4. ¿Ya? Recuerden, los pacientes diabéticos a veces nos sirven estos parámetros porque salen muy altos y ahí uno ocupa la presión del ortejo o el índice ortejo-brazo. Un índice de brazo mayor a 0,4 es no compresible la arteria. Perfecto. Bueno, esos son los exámenes diagnósticos cuando uno hace es como asociado a la historia, examen físico, para hacer el diagnóstico. Ya. Tengo el diagnóstico de enfermedad arterial oclusiva. Pienso yo, o de isquemia crítica. ¿Qué es lo que hago? Imágenes. ¿Cuáles son las imágenes? Aquí depende del centro. A algunos les gusta hacer ecodoppler, a otros angiotac, angiografía. Los más utilizados es el escáner, el angiotac, el escáner aortoiliaco y extremidades inferiores, pero este tiene una característica. Este angiotac, el angiotac es un escáner igual que los otros, pero se ocupa más contraste para contrastar mejor las arterias. ¿Ya? El angiotac es bien bueno sobre todo para cuando hay compromiso de los vasos aortoiliacos, de las arterias ilíacas, femorales, también poplitea, pero ve mal los vasos tibiales, los vasos que van bajo la rodilla no se ven bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, en mi hospital en J ocupamos angiotac para esto, y si el paciente tiene, por ejemplo, pulso femoral, pulso popliteo normal, pero no tiene pedio ni tibial posterior, nos orienta que el problema es de vasos tibiales, es de la rodilla hacia abajo. A ese paciente no le hacemos angiotac, le hacemos una angiografía. ¿Ya? Cuando hay compromiso, sobre todo los vasos ilíacos arriba, le hacemos una angiotac. Pero bueno, estos son los exámenes de imagen que se utilizan. Y esto es lo que mostró el doctor Jara, una angiografía. La angiografía nos permite ver la anatomía totalmente. Esta es una arteria femoral superficial que se obstruyó en este sector y ven que las otras son puras colaterales. Este paciente va a requerir una revascularización. Ahora, la angiografía entrega una imagen completa del árbol de extremidad. El problema tiene 2 problemas, que se usa medio contraste. Este medio contraste puede ser nefrotóxico
puede ser alérgico el paciente a medio contraste. Y el otro problema que tiene es la punción. Uno tiene que puncionar al paciente. Yo en mi hospital en el J, la mayoría de los, o sea, prácticamente todos los pacientes en forma primaria los tratamos por vía endovascular cuando los operamos y hacemos una angiografía diagnóstica, pero además terapéutica. En el mismo procedimiento diagnóstico que hacemos el examen, hacemos la parte terapéutica que mostró el doctor Jara pasando balones, que después les voy a mostrar una imagen también, y con eso logramos destapar las arterias. Por ejemplo, este paciente lo habríamos operado por el lado contralateral, pasamos una guía, en esa zona obstructiva, la guía habitualmente con ciertas técnicas uno logra atravesar y llega a la arteria de más abajo, por en este caso a la poplita, y después pasa unos balones, la dilata y revascularizamos a este paciente por una punción contralateral con anestesia local, 1 o 2 días hospitalizado, o sea, es muy poco invasivo, pero lo vamos a ver después. Entonces la angiografía no es inocua porque hay que pinchar al paciente, a veces hay complicaciones con la punción, etc. En resumen, doctores, de la parte diagnóstica, falta todo todavía para otro, para el final. El examen diagnóstico, la historia, el examen físico, el primer test que vamos a hacer, el test hemodinámico no invasivo, el ERNI. Ahí tenemos el diagnóstico. E imágenes, hay distintas formas de estudiarlo, en general la mayoría se hacen con escáner y con angiografía. ¿Ya? Bueno, esta es una imagen, ahí estoy yo, operando un bypass de una pierna, aquí está el doctor Carrasco, un cirujano en el hospital, que ahora está dedicado a la hernia, cuando era becado, y acá está el doctor Ramón Díaz, que es otro cirujano que está en Coquimbo, muy buen cirujano, que se dedica a cirugía bariátrica en este momento. Bueno, ¿cuál es el manejo médico? El manejo médico se le ofrece a todos los pacientes que tienen enfermedad telelusiva. Vamos, acuérdense del Rutherford, estaban los claudicadores, 1, 2 y 3, y los con isquemia crítica, 4, 5, 6. A todos, a los 6, tanto claudicadores como la isquemia crítica, se le ofrece manejo médico. Y a los que tienen isquemia crítica se le ofrece cirugía. El manejo médico para todos es el mismo. ¿Cuál es? Uno, corregir los factores de riesgo, o sea, corregir si es fumador, suspender el tabaco, si es diabético, tratar de mantener los índices de glicemia normales, corregir la hipertensión arterial, manejar la hipercolesterolemia, evitar la contaminación ambiental, etcétera. Son todos que haga un poco ejercicio el paciente, que baje de peso, etcétera. Ese es el primero. Segundo, bueno, primero modificar factor de riesgo. Segundo, medicamentos. ¿Qué medicamentos se le dan a los pacientes portadores de enfermedad telelusiva? Primero, un antiagregante plaquetario. Un antiagregante plaquetario que habitualmente es aspirina, 100 miligramos. 100 miligramos, bueno, puede ser entre 75 a 300 miligramos, pero en general se les da 300 miligramos. O sea, perdón, 100 miligramos, una aspirina infantil, uno diario. Puede ser también clopidogrel, que es otro antiagregante plaquetario muy bueno, muy efectivo, pero es un poquito más caro que la aspirina. Entonces, en general, en la mayoría de las partes se prefiere la aspirina, 100 miligramos al día. El otro medicamento que se le da son las estatinas. No tanto, bueno, sí, por una parte por el efecto hipolipemiante para bajar el colesterol, pero el efecto principal es que las estatinas, ustedes cuando lo estudien en su clase de farmacología, van a ver que tiene un efecto antiinflamatorio a nivel de la pared arterial. Ayuda a estabilizar las placas ateroscleróticas también. Entonces, los medicamentos base son las antiagregante prioritario y las estatinas. Puede agregarse en los claudicadores ciloestazol, que es un medicamento que ayuda un poco a mejorar la capacidad de marcha, tiene un efecto antiagregante plaquetario débil y vasodilatador periférico débil. Pero los fármacos de elección son estos: aspirina y estatinas. Entonces, sigamos. Primero, tratamiento médico, modificar factor de riesgo. Segundo, medicamentos. Aspirina 100 miligramos, estatina. Nosotros en mi hospital ocupamos la atorvastatina en dosis de 40 a 80 miligramos al día. Y tercero, y esto es lo más importante, en los claudicadores, no en los isquemia crítica. Los claudicadores es lo que se conoce como el plan de marcha. ¿Qué significa esto? Que uno manda a caminar al paciente. Acuérdense, cuando uno hace ejercicio, desarrolla colaterales, mejora las curvas de saturación de hemoglobina a nivel del músculo. O sea, el músculo con menos perfusión se hace más eficiente. Entonces puede que yo tenga un paciente con un claudicador severo, un Rutherford tipo 3 que camina 40 metros, le digo, mire, vaya a caminar 10 cuadras continuas todos los días, etcétera, etcétera, hay una forma de hacerlo, vuelva al mes, y el paciente vuelve al mes y me dice, doctor, estoy caminando 10 cuadras, y la verdad que ya se me pasó el dolor. Al principio duele cuando empiezan a caminar más, por supuesto, pero eso es un ejercicio de esfuerzo que va generando el desarrollo mejorando la perfusión en forma progresiva. Entonces, los claudicadores se manejan modificando el factor de riesgo, aspirinas, estatinas y plan de marcha. Y con eso, solamente escuchen esto, el 5% de los pacientes claudicadores progresan a isquemia crítica.
O sea, lo más probable es que un paciente claudicador, aunque tenga tapada todas las arterias de una pierna, pero como su síntoma es solo claudicar, uno no hay para qué operarlo, nada. Uno le hace el diagnóstico, le hace con el EVNI, dice, chute, este paciente tiene enfermedad de UCI, pero como es claudicador, claudica cuando camina, no cuando tiene, uno lo manda a hacer ejercicio, a caminar, aspirina, estatina, y modifica factor de riesgo, y lo puede manejar el resto de su vida así, y no va a tener ningún problema, y lo más probable es que el paciente nunca llegue a operarse, aunque tenga tapada la arteria ilíaca, femoral, poplitea, la que a usted se le ocurra, pero si es claudicador, el 95% andan bien con manejo médico. Solo un 5% de los claudicadores no progresan, siguen igual o empeoran y pasan a isquemia crítica, a dolor de reposo o a necrosis parcial o avanzada. Entonces, antes de continuar, yo les preguntaría, ¿qué pacientes deben ir a revascularización? Y agregamos dos al tiro. Uno, los pacientes portadores de isquemia crítica o isquemia crónica con una amenaza de extremidad, que es el concepto actual, y aquellos claudicadores en que ha fracasado el tratamiento médico, ¿cierto? Que son solamente el 5%. Por el resto se manejó médicamente y anduvo súper bien. Bueno, nuestro país. ¿A quién le ofrezco entonces manejo quirúrgico? Aquellos que fracasó el tratamiento médico, al claudicador invalidante. El claudicador invalidante es aquel paciente, por ejemplo, que claudica, porque es severo, y yo le digo, ya mire, usted vaya a caminar, vuelva en un mes más, le hago el ejercicio, usted vuelve, le doy los medicamentos, corrige el factor de riesgo, y vuelve y me dice, todo sabe que estoy mejor, ahora camino 3 cuadras, 4 cuadras. Después le dice, yo soy cartero, entonces la verdad que estoy complicado igual. Entonces ya, a pesar del tratamiento médico, no tenemos por su estilo de vida, está limitado, y ese paciente podría también incorporarse al grupo de los manejos quirúrgicos. Pero en general, los más frecuentes son los portadores de isquemia crítica, o isquemia crónica con enfermedad, que es lo mismo, los que fracasó el tratamiento médico, y el claudicador invalidante, que es un porcentaje muy mínimo. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, esta película, El Profesional, que es muy buena esta película. Ya, ¿cuál es el objetivo de la revascularización efectiva? O sea, perdón, el objetivo de salvar la extremidad es la revascularización efectiva. Todo este tratamiento quirúrgico, yo les digo, es para llevar sangre al pie, perfundirlo. A veces uno logra salvar, igual el paciente termina amputado con un dedo o 2 dedos. Lo importante es que no termine con una amputación mayor, ya sea una amputación bajo la rodilla o supracondila, porque eso, a pesar de que los pacientes se rehabilitan, invalida en forma importante al paciente. Entonces, la mayoría de los pacientes diabéticos, y eso que les quede claro, en la época actual, estamos en el año 2020, o portadores de enfermedad de teleucía extremidad inferior, uno los puede revascularizar y lograr una extremidad funcional que le permita al paciente por lo menos ser autovalente. El objetivo no es amputarlo a todos supracondilo o infracondylo. El objetivo es salvar la pierna y lograr una amputación a lo máximo, una amputación menor. Pero a veces no se puede y uno tiene que recurrir a una amputación más de otro tipo, más mayor. Pero lo habitual es que uno logre revascularizar al paciente. Así que cuando vean un pie isquémico, derivenlo siempre. Un pie no tiene perfusión, lo derivan. Y es la pregunta que le preguntaron al doctor Jara delante, esa es la necrosis del ortejo. Ustedes tocan los pulsos. Si tiene buenos pulsos, ese paciente se puede amputar el ortejo y no hay ningún problema porque va a cicatrizar la herida, manejando la infección, por supuesto. Pero si es isquémico, ¿cómo saben si es isquémico? No le tocan pulso ni pedio ni tibial posterior. Y si tengo duda, le hago un EVNI. Y si el EVNI me comprueba que es isquémico, usted lo derivan a cirugía vascular, porque el objetivo de los cirujanos vasculares nuestro es salvar esa extremidad. Lo estudiamos bien, lo revascularizamos, le llevamos sangre al pie y después que hemos revascularizado ese pie, ahí recién le sacamos el dedo, no antes. Si yo le saco el dedo antes cuando es isquémico, se va a ir cruzando en forma progresiva hacia atrás y voy a terminar una amputación supracondiliar. No debo hacer eso. Solamente se amputa el que tiene buena circulación. Para que una herida, un lecho, una úlcera cicatrice, requiere perfusión. Acuérdense, perfusión. Y si está alterada, derivan al especialista. Nunca se metan ustedes Ahora, bueno, esto aparte, un consejo como Gialesona. Cuando vayan a Gialesona, o estén en consultorio, en policlínico, trabajando, no sé, en Paiguano, donde sea, si les llega alguien con un problema en un pie y tienen que hacerle algún procedimiento invasivo, les voy a dar un ejemplo por qué. Siempre comprueben primero los pulsos. Si tiene buenos pulsos, háganle lo que quieran. Pero si no, derivenlo para que lo evalúen. Yo me acuerdo cuando hice la beca de cirugía vascular, hace años atrás, tuve una niña como de 22 años que en el consultorio le habían sacado una uña por una onicocriptosis, una uña encarnada, que lo contó el término con el doctor Jara. Y se necrosó el ortejo, el dedito. Se necrosó, lo perdió. Bueno, llegó al equipo vascular, que yo era becado en esa y es raro que alguien por una uña pase esto.
Bueno, el doctor que agente de zona le arregló la uña en el consultorio, pero se negrosó el dedo. Y lo que tenía en realidad era una enfermedad de Takayasu, que es un tipo de vasculitis, en que tenía obstruida la aorta abdominal. Entonces no llegaba nada de sangre abajo. Entonces cualquier procedimiento que se le hubiera hecho en la pierna, en el pie, bueno, al final terminó en demanda, fue en enredo, pero todo eso se hubiera evitado si el doctor toca el pulso, ve que no tiene pulso y lo deriva. No le toca el pie, porque si ustedes hacen algún procedimiento invasivo, cortes, heridas, no van a cicatrizar y eso puede terminar en una amputación mayor. Entonces, acuérdense, siempre que van a hacer algo en el pie, sacar algo, algún procedimiento invasivo, toquen que tenga buenos pulsos, ya sea pedio o tibial posterior, cualquiera de los dos. Si tienen buen pulso, háganlo y no hay problema. Y ante la duda, le piden un EVNI y lo deberían para que lo revascularicen. Bueno, existe actualmente, el año pasado, el año 2019, se creó una forma de revascularizar a los pacientes que sigue una serie de parámetros, que se evalúa el riesgo del paciente, cómo está esa extremidad dañada, a través de la angiografía, la anatomía, y ahí se ve qué se hace, si se hace endovascular, se hace cirugía abierta, yo les voy a explicar después la diferencia. Y ahí se creó una serie de cosas, y yo les quiero, esto se lo voy a mostrar nomás porque es muy de su especialidad, pero quiero mostrarles que existe una clasificación que se llama Wi-Fi, que no tiene nada que ver con la señal Wi-Fi de internet que están ocupando ahora, sino que se refiere a Gone Ischemic Foot Infection, pero si es nombre igual, Wi-Fi, Wi-Fi, ¿ok? Bueno, y este Wi-Fi, ¿qué es esta? Gone, la herida, isquemia, foot y la infección del pie, se le asignaron unos puntajes. Por ejemplo, el W2, el paciente que tiene una úlcera con exposición de hueso. El 3 ya es una úlcera más extensa, compromete el calcáneo. Isquemia, y la parte isquemia le dio valores del punto de vista hemodinámico, el índice de brazo, que ustedes ya lo manejan, presión de tobillo, presión del dedo gordo del pie, etc. Y la infección, si por ejemplo el tipo 2, una infección severa, pero a diferencia del tipo 3, que el tipo 3 está con compromiso séptico sistémico, con taquicardia, con fiebre, con taquipnea, etc. Bueno, le dio puntaje y cada variable, la W, la I y la otra, puntaje, y eso se meten en una tablita, y ahí les dice si el paciente es más susceptible de ir a una revascularización, a una amputación, si hay alto grado de amputación, etc. Esto es más o menos para que sepan que existe la clasificación Wi-Fi, que también se ocupa en los diabéticos, y se asocia a otros parámetros para poder definir un paciente si se opera o no se opera y qué tipo de cirugía yo lo puedo ofrecer. Bueno, vamos al tratamiento quirúrgico, que es lo que nos entretiene y nos gusta, y les voy a mostrar. La cirugía se la ofrecemos a los pacientes que tienen, acuérdense, fracaso de tratamiento médico y sobre todo los isquemia crítica, Rutherford 4, 5 y 6, o isquemia crónica con avance de extremidad. Primero, puede ser cirugía abierta, o cirugía endovascular, o la amputación que ya mostró el doctor Jara, y no me refiero a las amputaciones. Pero vamos a hablar de la cirugía de revascularización abierta y de la cirugía de revascularización endovascular. La cirugía de revascularización abierta puede ser, la cirugía de revascularización abierta puede ser un bypass, deme un segundo, espérenme. Ya, estaba sintiendo ruido. Ya, primero que nada puede ser un bypass. ¿En qué consiste este bypass? El bypass consiste en sacar sangre de un sector. Por ejemplo, se tapó la arteria femoral superficial, poplitea, y en el pie abre la arteria pedia. Yo saco la vena de una pierna, la vena safena interna, la saco, y la anastomoso arriba en la arteria femoral, la paso por vía subcutánea y la llevo al pie. Vamos a ir viendo ejemplos de esto. Pero antes lo voy a explicar. Es un bypass. Sacar sangre de un sector y llevarlo a otro con un conducto. En darterectomía consiste en sacar la placa aterosclerótica que está obstruyendo ese sector. Y la angioplastía con parche consiste en abrir la arteria, sacar la placa, como una darterectomía, y poner encima un parche que puede ser un pedazo de vena o un parche protésico que generalmente se ocupa poliuretano. ¿Ya? Entonces yo dejo abierta la arteria, la destapé y la dejé un poco más abierta porque en vez de cerrarla de forma primaria, le puse un parche encima. Vamos a ver ahora unas fotos de eso, unos esquemas. Y la cirugía de revascularización significa que lo que mostró el doctor Jara, que con un balón, yo por punción, aquí no tengo que abrir, hacer incisiones grandes, sino que por punción entro, hago una angiografía, veo dónde está tapado y empiezo a meter balones al principio desinflado, luego los inflo. Y puede ser una angioplastía con balón, que es lo que está demostrado, que es lo más efectivo. Puede ser con balones, con drogas, con unos medicamentos que evitan que se restenose precozmente. Se pueden poner unas mallas, que son los stent, que puede ser medicado, desnudo, cubierto, etc. Hay unas maquinitas ahora que permiten sacar las placas. Pero en general la angioplastía con balón es lo que se utiliza y es lo que está
totalmente demostrado. Vamos al ejemplo de esto. Cirugía de revascularización abierta primero. Bueno, este es un paciente que operamos con el doctor Moreno, cirujano de hospital. Esta es la aorta. Vamos a mostrar. La aorta, bueno, era la aorta porque esta es una prótesis que le pusimos. Hicimos un bypass aórtico. Esta es la aorta distal, la ilíaca derecha, ilíaca izquierda. Pero este paciente tenía un compromiso también de la arteria renal, así que le hicimos unos bypasses, que son con todos estos con prótesis, de la ilíaca a la renal izquierda y de la otra ilíaca a la renal derecha. Entonces la sangre viene por acá arriba, pasa aquí al reemplazo aórtico, sigue hacia abajo y se vuelve por las ilíacas y va a irrigar los riñones a través de esa arteria. Este es un bypass aórtico que además tiene una revascularización renal. Este otro, está subido de peso parece. Bueno, este es un bypass extraanatómico. ¿Qué significa eso? Que un paciente que tenía tapada, en este caso, la aorta abdominal, la cabeza está acá arriba, los pies están acá abajo, tenía tapada la aorta por cigarro y las ilíacas, pero era de muy alto riesgo. Entonces lo ideal en esos casos es hacer un bypass aorto-bifemoral. Parecido al anterior que les mostré, llegar a la aorta, poner una prótesis y dirigirse a las femorales. Pero era muy riesgo clampear la aórtica, clampear la aorta. Entonces le hicimos un bypass extraanatómico. ¿Qué significa eso? Sacamos sangre del brazo, esta es la axila, bajo la clavícula, de la arteria axilar, anastomosamos una prótesis, un tubo, que lo llevamos a la femoral derecha y de la femoral derecha a la femoral izquierda. Bypass axilo bifemoral. Si se fijan, este es un manguito, ¿lo ven? Es un tunelizador, un fierro largo que tenemos que atraviesa todo, se va por vía subcutánea. Aquí viene, y sale acá arriba. Viene como 90 centímetros. Entonces, pasamos esto por vía subcutánea hasta acá arriba. Aquí arriba ponemos una prótesis, un tubo largo, que lo anastomosamos a la arteria axilar y bajamos el tubo amarrado a la prótesis y la prótesis aparece acá abajo. Y de esa prótesis la anastomosamos a la arteria femoral y de aquí a la otra femoral. Entonces, en buenas cuentas, las piernas quedan irrigadas por sangre, que le quitamos sangre al brazo derecho en este caso, le robamos sangre por este tubo y esa sangre se va a las dos piernas. No evitamos meternos al abdomen. Es un bypass de tipo extraanatómico, o sea, no tiene nada que ver con la anatomía normal. Aquí se ve el tubo, se ve el relieve en el tubo, y aquí está a nivel de inguinal, donde está llegando, y bueno, por aquí le pasamos otro tubo más, subcutáneo, al otro tubo. Bypass extraanatómico. Esta es una angioplastía con parche. Este paciente, esta es la arteria femoral, está abierta, la femoral profunda, la femoral superior, está abierta la arteria, sacamos las plagas que la tapaban y encima le pusimos un parche poliuretano que se sutura. ¿Se fijan que queda más abierta la arteria? Entonces, menos probabilidad que se tape de nuevo. Este es un bypass. Esta es una vena safena interna que uno la saca entera y liga las colaterales y me sirve de conducto. Y después anastomoso junto a la femoral común. Esta es la arteria femoral común. Ahí está anastomosándose la vena esta. En este paciente tenía todo tapado el sector femoral superficial y poplita. Entonces, esa vena la anastomoso y queda con flujo arterial. Esta es la arteria femoral, entrega sangre a la vena, queda con pulso y esa vena la paso por vía subcutánea por ahí, por el sector, vean ahí entra y la llevamos a la arteria, porque yo hice una angiografía de este paciente antes, y veo qué arteria permeable tiene abajo, por ejemplo la arteria pedia, y me voy por vía subcutánea, llego hasta la arteria pedia y la anastomoso bajo la arteria pedia. Entonces la sangre después viene por femoral común, pasa por el bypass y perfunde el pie. Y ahí yo me evito, perfundo el pie y ahí después que perfunda el pie, terminando el bypass, le puedo sacar el dedito, que es lo que conversamos, si estaba necrótico, o más adelante, el postoperatorio, pero no antes. Le perfundo el pie primero. Y puedo anastomosar a la arteria poplitea, al pie, etc. El problema es que el bypass es invasivo. Una cirugía de bypass dura 3-4 horas. Los pacientes quedan más o menos casi con cicatrices. Este es un bypass que se llama Sumetra, queda con varias cicatrices a distintos niveles, ¿se fijan? Se quedan a distintos niveles. Y esta es la cirugía abierta, ¿ok? También existe la cirugía endovascular. ¿En qué consiste la cirugía endovascular? A través de una punción, ahí estoy yo haciendo una punción donde trabajamos nosotros, en el J, en el Hospital de Chile, una punción en la arteria femoral, uno punciona, mete una guía y a través de esa guía me doy vuelta, llego a la ilíaca de este lado, al lado izquierdo, llego al lado derecho y meto balones, cosas y hago todo el procedimiento, por ejemplo, en la pierna derecha, a través de esta punción, nada más. Una punción, no hay incisiones como esa, son más cortos habitualmente, menos invasivos, pueden ser con anestesia local, etc. ¿Cómo son? Bueno,
Aquí estoy esta es la unidad que trabajamos en el Hospital Clínico hacia Chile, la unidad de hemodinamia, en un pabellón con un equipo telecomandado que es el taller. Ahí están los monitores y uno está aquí haciendo el procedimiento. Fíjense que ahí estamos trabajando con guías largas, etcétera. Y aquí estoy en una cirugía abierta. Aquí está el doctor Jara cuando era becado, que habló recién. Ahí estoy yo. Acá está el doctor Gabriel Figueroa, un ex becado nuestro también. Aquí está el doctor Robles, que es becado y que ahora trabaja conmigo en el Hospital de la Chile, que él les va a hablar después, a continuación de mí, de síndrome de coco. Bien. O sea, tres de los expositores hoy día están en esta foto. Falta el doctor Vera, que estuvo el año pasado también, y el 2015 con nosotros, pero haciendo algunas cosas. Este es el equipo para trabajar, para hacer cirugía endovascular se requiere tecnología. Y acá tenemos la suerte nosotros de trabajar en nuestro hospital. Tenemos, como le digo, una suite de hemodinamia. Esto es una mesa radiolúcida que se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado, hacia arriba, hacia abajo, hacia todos lados. Tiene protectores para los rayos. Esto es un arco C que es telecomandado, lo maneja un tecnólogo médico ahí arriba con un joystick. Se mueve hacia todos lados. Y nos permite operar aneurismas endovasculares, cirugía de revascularización endovascular de extremos inferiores, cirugía aorta torácica descendente que la hacemos nosotros, los aneurismas también, etcétera. Bueno, tenemos también un IBUS, que es ultrasonido endovascular, que es una máquina que está por acá, y nos permite meter una sonda por las arterias y uno va viendo, haciendo una ecografía intravascular, viendo las arterias, la emergencia de los vasos, etcétera. Esto es bien rápido, porque tenemos que pasar a varices, pero varices cortito. Esto es una cirugía endovascular, parecida a las que mostró el doctor Jara. Se fijan que ahí es la arteria femoral superficial, llegando a poplitea, zona obstruida. Miren cómo queda después de pasar un balón y dilatar. Queda bien dilatada la arteria. Este paciente ahí arriba tiene una estenosis como un 70-80%. Miren cómo quedó después del balón. Ahí se fijan que hay una rayita acá. Esa es la guía. Uno logra atravesar la obstrucción con la guía y a través de esa guía mete un balón y va dilatando. Aquí tenemos lo mismo delante, un paciente que tiene una obstrucción, otra femoral superficial, y miren cómo quedó. Miren cómo todo esto que estaba tapado y no existía, logramos abrir la arteria con la guía y la guía pasó hasta abajo, y este paciente nos quedó con pulso pedio. O sea, quedó como nuevo, por así decirlo. Ahora, todo esto no sirve de nada si el paciente, por ejemplo, sigue fumando. Se tapan rápidamente todos estos procedimientos. Por lo tanto, si el paciente no hace caso, no modifica su factor de riesgo, va a terminar amputado, lo más probable, igual. Por eso todo tiene que ir aparejado. Para corregir factor de riesgo, uno lo deja un antiagente plaquetario o estatina, y en los casos de isquemia crítica, revascularizamos al paciente. Acá tenemos, por ejemplo, obstrucción en las ilíacas. Esta es la aorta. Miren la aorta llena de placas, úlceras, súper dañado, muy aterosclerótico este paciente. No más probable que haya sido fumador. Aquí tiene una obstrucción no tan importante de la ilíaca externa derecha, aquí de la ilíaca externa izquierda. Miren cómo quedó después, cuando le hicimos la angioplastía con balón. Una arteria prácticamente normal, los dos lados. Este paciente no tenía pulso femoral, y quedó con pulsos femorales bilaterales. Este paciente lo operé yo a través del brazo. Entré a través del brazo derecho, de la arteria axilar, braquial axilar, y de ahí uno entra por la aorta, da la vuelta por la aorta con una guía, llega a la aorta abdominal, a este sector, y de ahí mete una guía, si logra atravesar esta zona, pasa el balón, dilata allá, después dilata acá. Pero quedó sin cicatrices, sin cicatrices inguinales. Lo hice con el doctor Jara, si mal no recuerdo. Bueno, hicimos varios procedimientos cuando era becado. La cosa es que quedó con pulso femoral bilateral. Este paciente es muy interesante, miren. Esta es la arteria femoral común, femoral profunda, y normalmente uno tiene una femoral superficial, que no existe. ¿Se fijan? Ahí debería ir, que es la que irriga el pie. Femoral superficial, poplitea, tronco tibial anterior, tronco tibianeo, peronea, etc. No hay. Y logramos también, ahí está la guía arriba, ¿se fijan? Está el catéter, estamos haciendo la angiografía, y logramos, la guía aquí nos pasó a la femoral profunda, pero después logramos pasar a la superficial antes, y miren, apareció esta arteria, la superficial. Logramos canular la superficial, metimos un balón, la dilatamos y la abrimos. Y este paciente, lo único que tenía dañado era este sector. Cuando quedó corregido, también quedó con pulso pedio y tibial posterior en el pie. Estos procedimientos son un poco difíciles, puede ser que uno no logra entrar en el segmento de inicio de la femoral superficial. A veces hace un procedimiento híbrido, que es operar al paciente, abrirlo, sacar las placas y meter por ahí una guía. Y hacer un procedimiento tanto abierto como endovascular en el mismo procedimiento. Y las amputaciones, rápidamente, que mostró el doctor Jara. Esta es una amputación supracondilia, esta es una amputación de CIME, son ya amputaciones mayores, transmalleolar. Y una amputación menor. Pero fíjense, aquí hay una cicatriz, ¿cierto?
a este paciente hice un bypass femoropédio, llevamos la vena esa que le mostré antes, que iba con flujo, se anastomosa la arteria pedia, se anastomosó, ya el pie perfunde, y ahí le amputamos el dedito. Y miren cómo está el colgajo cutáneo de la herida. Vital, perfecto. Si hubiéramos sacado el dedo antes de revascularizarlo, todo esto estaría necrótico. Ya habría perdido el pie el paciente, habría terminado amputado. Entonces la idea nuestra en cirugía vascular es salvar las extremidades o llegar a una amputación menor, pero tratar siempre de evitar la amputación menor, y ese es el objetivo de la especialidad. 40 años atrás, los pacientes todos se amputaban, infracondiles, condiles. Ahora, llegar a la amputación, uno tiene que tratar de evitarlo. A veces no se puede, pero el objetivo de nuestra especialidad en extremidades inferiores es el salvataje y lograr un paciente que sea autovalente. Muchos pacientes son mayores, tienen, no sé, 70 o sea, 80 años, y tampoco quieren, y uno puede, amputa los dedos, hace una transmetatarsiana, pero el paciente, por ejemplo, lo que quiere todos los días es levantarse al baño y comer al comedor, ver tele, descansar. Ya uno que le haga una amputación, por ejemplo, transmetatarsiana, revascularizando al paciente, lo dejó autovalente. Ahora, si otro paciente quiere ir a jugar rugby, no sé, por ejemplo, es difícil que alguien joven llegue a enfermedad de leucemia, se quieren otros parámetros, pero en general la idea nuestra es lograr una extremidad viable y funcional para el paciente. ¿Ok? Bueno, una vista de la cordillera acá de Santiago, este es que es el Cerro Calán, la cordillera. Vamos a pasar a las varices. Esto es corto, así que, pero interesante. ¿Qué son las varices? Hablamos recién de la patología arterial que compromete las extremidades inferiores, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la patología venosa. Cada vez que el corazón se contrae, manda sangre a los pies a través de la arteria y la sangre se devuelve por las venas. ¿Ya? Bueno, ¿qué son las varices? Las varices es una dilatación, elongación y tortuosidad de las venas superficiales de las extremidades inferiores. Acuérdense, superficiales. ¿Dónde hay más varices? Existen varices esofágicas, bueno, las hemorroides, que están en la región perineal, es un tipo de varice también. Y alrededor del 15% de la población mayor de 15 años tiene varices. Entonces, comprometen las venas superficiales. ¿Cuáles son estas venas? En el organismo, en las extremidades inferiores, nosotros tenemos venas superficiales y venas profundas. ¿Qué se diferencia? Las superficiales van bajo la piel, en el subcutáneo, y las profundas van generalmente al lado de las arterias, a nivel intermuscular, y están cubiertas, hay una fascia, una aponeurosis, que las separa. Sobre la aponeurosis está el subcutáneo, las venas superficiales, bajo la aponeurosis están las venas profundas. Entonces, venas superficiales, venas profundas. Las varices comprometen básicamente las venas superficiales. Ahora, las venas superficiales se comunican con las profundas a través de las perforantes. ¿Ok? Ya. Las venas profundas, que son aquí en el lado derecho, que están femoral, la poplita, etc., llevan el 90% del flujo sanguíneo ascendente. 90% del flujo que sube se va por las profundas. Solo el 10% se va por las venas superficiales. Y el flujo en general es unidireccional porque hay válvulas. Entonces el flujo va de abajo hacia arriba, va de superficial a profundo a través de las perforantes. Las perforantes deberían permitir normalmente el flujo de superficial a profundo. Entonces superficial pasa a profundo. Por lo tanto, pero en el sistema no superficial tenemos el sistema de la safena mayor o la safena interna que va por la cara medial de la pierna y muslo, y el de la safena posterior o safena menor que va o safena externa, que va por la cara posterior de la pierna, de la pantorrilla. Esa es la safena externa. Entonces, los grandes sistemas superficiales, sistema de la safena mayor o safena interna, y el de la safena menor o safena externa, que drenan, ya, y estas venas superficiales arriba, por ejemplo, la safena interna en la ingle, desemboca en la femoral, en la vena profunda. Y esta vena safena externa, perdón, desemboca a nivel de detrás de la rodilla en la arteria poplitea, perdón, en la vena poplitea. Entonces, las venas superficiales transportan el 10% del flujo, drenan en el callado cuando dan la vuelta en venas profundas y a lo largo de su trayecto van conectadas al sistema venoso profundo por las venas perforantes. ¿Estamos claros hasta aquí? Bueno, ¿qué les quiero decir? Que estos pacientes que tienen enfermedad de las venas superficiales de las extremidades inferiores, uno les podría sacar todas las venas superficiales. Por eso, bueno, de hecho, unas cosas que superan la pared y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el flujo, acuérdense, el 90% por el sistema venoso profundo. Por lo tanto, al tiro yo les podría preguntar algo. ¿Cuál es una contraindicación para operar las varices? Que estuviera tapado el sistema venoso profundo. Porque si está tapado el sistema venoso profundo y yo al paciente más encima le saco las varices,
ahí sí que el edema va a ser terrible, porque si ya no puede subir por el sistema venoso profundo, el organismo invierte su flujo por las perforantes a las venas superficiales para poder subir la sangre. Y si más encima yo se las saco, ahí sí que ya un edema gigantesco. En suma, una de las contraindicaciones para operar varices es que esté tapado el sistema venoso profundo. Ahora, existen unas clasificaciones. Las varices pueden ser primarias o esenciales o secundarias. Primaria es el paciente que tiene genéticamente predisposición a producir varices. ¿Por qué se produce esto? Porque las válvulas, generalmente a nivel de los callados, donde desemboca, en este caso, por ejemplo, la vena superficial, la safena interna, desemboca en la femoral. La válvula que debería ser unidireccional se hace insuficiente, o sea, no cumple su función y la sangre se devuelve de la femoral profunda, o sea, perdón, de la femoral común, se vuelve y empieza a dilatar la vena, la safena, y esta se empieza a dilatar, dilata las colaterales, y tenemos un caso así, por ejemplo. Ese es un problema de safena interna, porque va por la cara interna de la pierna. Puede ser también la safena externa. Entonces, puede ser un problema de la válvula, y lo otro que se ha visto en las varices primarias o esenciales es que hay un trastorno en el metabolismo del colágeno, en que la pared es mala, la pared de las venas superficiales es una pared débil. Por lo tanto, se dilata la pared, al dilatarse la pared, altera las venas, o sea, perdón, altera las válvulas, que las válvulas deberían coaptar bien. Si se dilata la pared, no coaptan bien, y la sangre empieza a volverse. Entonces, la sangre empieza a ser una hipertensión retrógrada. Como esta sangre no logra subir, se vuelve, y aquí en el maliolo es donde más se manifiestan los síntomas por la gravedad, en que la sangre, o sea, en que la hipertensión venosa retrógrada que se genera por esta insuficiencia, hay una hipertensión porque la sangre no logra subir, se empieza a acumular, empieza a haber una rémora sanguínea, una hipertensión venosa retrógrada. Y esta hipertensión venosa retrógrada hace que los glóbulos rojos salgan de la vena al intersticio. En ese intersticio llegan glóbulos blancos que destruyen estos glóbulos rojos, transforman la hemoglobina, que tiene un pigmento rojo, en hemosiderina, que es más negro, y eso es lo que hiperpigmenta la piel. Estos pacientes tienen la piel negra, acartonada, bien fea. Eso se llama el eczema cutáneo. Y ante cualquier traumatismo mínimo, este eczema cutáneo termina en una úlcera, una herida. La génesis de las úlceras, entonces, doctores, es la hipertensión venosa retrógrada. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son las varices primarias esenciales, que existe una teoría valvular y parietal para explicarlas. Cuando el paciente ha tenido una trombosis venosa profunda y se tapó el sistema venoso profundo, y no hay buen flujo de salida por el sistema venoso profundo que lleva el 90% del flujo, se invierte los flujos a las venas superficiales y puede que aparezcan varices, porque se sobrecargó el sistema superficial. Y eso se llama varices secundarias. En este caso, secundaria a un síndrome hemoflético, a que ha habido una trombosis venosa profunda. Entonces les expliqué con este esquema que existen varices esenciales o primarias, varices secundarias, y las teorías que explican la génesis de la varices. Es lo mismo, bueno, van de superficial a profundo, y el 90% va por encima de eso profundo. Por lo tanto, en la etiología hay un problema valvular o parietal en las varices primarias, y también existen las varices secundarias, en que hay algo que hace que se sobrecargue el sistema venoso superficial. Puede ser una obstrucción del sistema venoso profundo, puede ser alguna malformación vascular, etc. Hay varias causas. ¿Ya? ¿Qué factores predisponen a que los pacientes presenten varices? Las varices son más frecuentes con el exceso de peso, porque el exceso de peso genera una hipertensión abdominal. Y eso hace que se altere el retorno circulatorio de las extremidades, el retorno venoso de las extremidades inferiores. El uso de anticonceptivos orales, sobre todo los estrógenos, favorecen harto. Bueno, las varices son más frecuentes en mujeres, 4 o 5 veces más que en hombres. A diferencia de la aterosclerosis, que habíamos visto que el sexo era más frecuente en el hombre, aquí al revés, es más frecuente en las mujeres las varices. El embarazo también influía, aparte de todos los cambios hormonales que se generan, por el hecho que el útero grávido comprime hacia atrás la vena cava. Por lo tanto, altera más el retorno circulatorio, lo cual en el embarazo es muy frecuente que las pacientes mujeres presenten varices durante el embarazo. Consultan por eso, uno les deja tratamiento, etcétera, pero no se operan, y generalmente uno las controla después, al tercer mes del embarazo, y la mayoría desaparecen esas varices, pues ya se eliminó el factor obstructivo. Las que quedan, no, ahí se ven y hay que ver si se operan o no se operan. Y el cuarto componente que favorece las varices es el ortostatismo. Ortostatismo es estar de pie, pero en forma estática.
estática, acuérdense. Porque uno dice, no, trabajar, típico pregunta en las consultas, no, es que yo camino todo el día, ando todo el día de pie. Y no, porque cada vez que ustedes caminan, hacen trabajar la bomba muscular de la pantorrilla, y eso mejora el retorno circulatorio. Pero si ustedes están de pie, estáticos, eso sí, por ejemplo, alguien que esté planchando todo el día, alguien que hace ciertas profesiones. A los cirujanos a veces nos pasa, pero muchos usan calcetines especiales o uno está, por último, moviendo la extremidad por estar quieto todo el día en una sala de operación. Pero ortostatismo se refiere a estar de pie, pero estático, doctores, ¿ya? ¿Cómo se manifiestan las varices? ¿Cuáles son los síntomas? Uno, el primer síntoma, y esto es realmente lo más importante, es que el paciente refiere una pesadez, un cansancio en las piernas, sobre todo en parte vespertina, en la tarde. Está en la tarde y siente cansancio en las piernas. Ese es el principal síntoma. Cuando el paciente dice, no, tengo un dolor tremendo que no aguanto, eso no son las varices. Puede ser cualquier otra cosa, pero las varices producen preferentemente eso. El dolor es escaso y muchas veces se asocia con el calambres, pero también es muy poco frecuente. El principal síntoma es una pesadez y un cansancio en la extremidad, a menos que tenga complicaciones, por supuesto. Bueno, miren, el examen físico, y esto es bien importante, lo hacen de pie, uno pone al paciente de pie y ahí se ve cómo están ingurgitadas las venas, ¿ya? Y ahí se ven las varices. Pero siempre, siempre, y esto es lo que les acuesten al paciente y toquenle los pulsos. ¿Por qué? Porque si yo lo acuesto, le toco los pulsos y no tiene pulso, ahí las varices pasan a segundo plano y yo derivo me dedico a corregir la parte arterial del paciente. Corrijo la parte arterial, veo qué tipo de enfermedad teloclusiva tiene, etc. Las varices, segunda contraindicación, que el paciente tenga alguna enfermedad teloclusiva extremidad, para operarla. Primero, que esté tapado el sistema profundo, y la otra, que tenga alguna enfermedad teloclusiva, porque esa es la prioridad. Después que yo le corrija la circulación, ahí puedo ir a operar las varices. Las varices también tienen un fin, aparte de producir problemas, que vamos a hablar a continuación, tiene un fin estético. Miren, aquí les voy a contar algo. Existen unas pruebas clásicas, semiológicas, que son la Trendelenburg, de Perthes, de Schwartz, que la verdad que ya no se hacen. Nosotros son para ver la suficiencia del callado a la safena interna, para ver la permeabilidad del sistema nervioso profundo, etc. Nosotros reemplazamos estas pruebas por un examen que es el eco-Doppler venoso, pero hace 3 años atrás, en el EUNACOM, me imagino que acá todos lo van a ver, preguntaron esta pregunta, ¿cuál era la prueba de Trendelenburg? Así que yo les dejo como tarea. La verdad es que si les explico esta prueba estaría como 10 minutos, porque viene enredada, pero les dejo como para que lo piensen y lo analicen y se la aprendan. No creo que la apliquen algún día porque semiológicamente son bien complejas y no tienen mucha correlación con la realidad, pero las están preguntando. Bueno, la de Trendelenburg, la de Perthes son las más importantes, ¿ya? Nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos el examen físico, vemos el paciente de pie, lo acostamos, tomamos los pulsos, perfecto. Y antes de continuar, les voy a contar que hay una clasificación de las varices, que es el SEAP. Esta la clasifica de la siguiente manera. Bueno, SEAP tiene la C, la clínica, la etiología, etc. La que importa es la C para ustedes. Dice C1 cuando tiene arañitas, y ahí vamos a ver algunos dibujos de la angiostasis. C2 ya aparecen varices, como era el primer paciente que les mostré. C3 es edema. C4 cuando tiene eczema, cuando tiene la piel como acartonada, oscura, ¿ya? C5 es cuando tiene eczema, pero ha habido una úlcera que ya cicatrizó. Y C6, una úlcera que está abierta. Entonces, es distinto operar a un paciente en C2 o en C6. Va a tener más complicaciones, por supuesto, el C6, o va a ser más rápida, más lenta su recuperación. Este es el que importa. La clasificación sea el C1, C2, C3, C4, C5, C6, ¿ya? Por ejemplo, ese es un paciente C1, el primero, son arañitas, ¿cierto? O telangiectasia. C2, varice, no mucha, harta. Este paciente que tiene eczema, miren la piel como la tiene, estos son pacientes míos del Hospital del J que están en el libro de cirugía de la Chile, y los puse bien. Bueno, aquí hice ese capítulo. Y esta es una úlcera varicosa abierta. Si les pregunto, sería C6. O sea, hay daño cutáneo más la úlcera abierta. C6, C2, C1. Bueno, cuando uno va a operar al paciente, lo pone de pie y lo marca. A este paciente, este es un paciente que tuve yo hace unos años atrás, tenía, miren el eczema que tiene, y ven rojo, son úlceras abiertas, es un C6, tenía esto, llevaba 5 años con las úlceras, que no le podían cicatrizar. Entonces este paciente lo operamos, le marcamos las varices, de una varice gigante, lo operamos, le hicimos la técnica que hacemos nosotros, aquí a los 2 meses, en los controles me fue y miren,
ya cicatrizó la úlcera. Por supuesto, cuando se produce el eczema, no desaparece, igual que ya se logra mejorar la piel, pero no desaparece ni el daño tremendo que tenía, queda mucho mejor a como estaba, pero tampoco para que sea Mr. Chile. Queda con la piel bien, mucho mejor, cicatrizada, etcétera. Ya no tiene esas gigantes varices. Cerró la úlcera, que era lo que queríamos, ya 5 años de úlcera abierta, pero igual daño queda, por lo tanto el eczema generalmente queda. Se puede recuperar con lubricante, con crema, harto la piel, pero no 100%. A todo esto, existe un cuadro de anemia que cuando pacientes que tienen úlceras de larga data se curan todos los días y todos los días pierden un poquito de sangre. Un tipo de anemia ferropriva que pocas veces se la enseñan, pero cuando estudian anemias ferropriva, una causa en que no se encuentra la causa, una de las causas son las úlceras varicosas crónicas que llevan tantos años y al curar todos los días el paciente pierde un poquito de sangre, y eso a lo largo de los años termina en anemia y le hacen endoscopía, colonoscopía, scan, etcétera, y no aparece la causa de la anemia y son las úlceras varicosas. Bueno, el examen diagnóstico, como les dije, principal es el ecodoppler venoso. Uno ve, ahí tenemos una ecografía, ahí se ve la vena safena mayor o safenitena cómo desemboca en la vena femoral. ¿Se fijan? Y uno puede ver y hace unas pruebas y ve si esto está suficiente, o sea, si el flujo va hacia allá solamente o ante maniobra en salva si se devuelve. Si se devuelve, quiere decir que está insuficiente y la cirugía, entre otras cosas, consiste en ir a cortar este callado. Cortar aquí y sacar la vena superficial para que no haya este reflujo. Y el otro examen que no se hace en realidad, pero a pesar de que el alcohol estándar, es la flebografía. El principal, acuérdense, ecodoppler venoso también inferior, que permite ver las venas superficiales, las venas profundas, la permeabilidad del sistema venoso profundo. Si encuentro que está tapado el sistema venoso profundo, no puedo operar a este paciente. La presencia de perforantes insuficientes, dónde están ubicadas, las puedo marcar, cosa que la cirugía sea bien dirigida. ¿Ya? Y ya estamos aquí a poquito terminando. ¿Cómo se complican las varices? 4 cosas. 1, varicorragia. Varicorragia significa que se rompió la varice y empieza a sangrar. Esto, cuando llegan los pacientes al servicio de urgencia o si ustedes se exponen ante un paciente que presente esto, el tratamiento es muy sencillo. Comprimen en forma directa la zona sangrante, no le hagan torniquete, porque si hacen torniquete va a sangrar más porque el flujo es ascendente. Bueno, la cosa es que comprimen y siempre las hemorragias hay que tratar de cohibirlas en forma directa, no arriba abajo, directa. Compresión directa y levantan la pierna, ponen el pie en posición de Trendelenburg, el pie para arriba, ¿ya? Y con eso el 99% de las varicorragias paran. Después de eso vendan al paciente, lo mandan para la casa y lo mandan a estudio con cirugía vascular porque hay que operarlo a la varice a futuro. Varicorragia entonces, compresión y pies en alto, en Trendelenburg. Cuando los pies se ponen para abajo, es Fowler. Si lo pongo para abajo va a sangrar más todavía. Lo tengo que poner con el pie para arriba, compresión, después de 10-20 minutos va a parar de sangrar, vendaje para la casa. La varicoflebitis es cuando se forman trombos en las venas superficiales. Eso uno lo tiene que confirmar con un ecodoppler. Y el tratamiento actual es que cuando estas varicoflebitis son mayores a 5 centímetros, el trombo que hay, uno debería anticoagular a ese paciente con anticoagulante full por 4 a 6 semanas. Varicoflebitis o trombosis venosa superficial, anticoagulación por 4 a 6 semanas. Tercer complicación, el eczema cutáneo. El paciente estos que vimos con la foto, en que estaba negra la pierna. Esos pacientes lo que hay que hacer es básicamente un manejo cutáneo con cremas lubricantes y por supuesto andar con medias especiales. Yo no le doy las medias todavía, pero volar. Y por último, la úlcera varicosa. La úlcera, aparte del manejo con curaciones, existe el tratamiento actual. Una alternativa es dejar al paciente en reposo absoluto para que cicatrice la úlcera. Vimos que la génesis de la úlcera era la hipertensión venosa retrógrada, que el paciente estando de pie, hay una hipertensión venosa, sobre todo a nivel del malleolo, y ahí se genera la úlcera. Entonces, ¿cómo disminuyo la hipertensión venosa retrógrada para que cicatrice la úlcera? Hay 2 formas. Una forma clásica, que es que el paciente está acostado con la pierna en alto, pero ahí tendría que estar acostado varios meses, o la forma más moderna, que es ponerle una media de alta compresión, una media de 40 mililitros de mercurio. Estas medias son medias especiales, las que se usan para varices, para úlceras, para trombosis. Son medias que tienen alta compresión en el tobillo y hacia arriba va disminuyendo la presión para permitir el flujo ascendente. Se llaman medias de compresión graduada diferenciada. Y en las úlceras se ocupan medias de 40 mililitros de mercurio. Entonces ustedes le ponen un paciente, lo curan por supuesto, le ponen una media de 40 mililitros de mercurio y el paciente puede hacer su vida normal, deambular, hacer todo bien,
y está contrarrestando la hipertensión venosa y con eso va a ayudar a que cicatrice la úlcera. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la forma mejor de tratar una úlcera varicosa? Habiendo descartado la enfermedad arterial oclusiva, porque yo le indico una media muy apretada a un paciente que tiene tapadas las arterias, peor todavía, se le pueden necrosar los dedos, puede ser, acuérdense, para todo esto, descartamos nosotros que tenga una enfermedad arterial oclusiva, tocando los pulsos, y si hay duda, un EVNI, y ahí recién le indicamos la media. Ahora, si yo tengo un paciente con úlcera, le toco y tiene pulso pedio, tibial posterior presente, le indico la media sin ningún problema, porque tiene buena perfusión, que es lo que ocurre en la mayoría de las veces. Entonces le indica la media alta compresión, y con eso va a cicatrizar la úlcera, asociado, por supuesto, a las curaciones correspondientes. Bueno, ya terminamos casi. ¿Cuál es el tratamiento de las varices? Uno es el tratamiento médico. Vimos que había factores predisponentes, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento médico? Uno sería baja de peso. Segundo, uso de medidas especiales. Cuando uno quiere prevenir la aparición de varices, indica medidas que tienen alrededor de 15, 16 mililitros de mercurio de presión. Cuando alguien tiene varices y uno quiere tratar las varices, le indica, o sea, en forma médica, sin cirugía, le indica medidas de 20 mililitros de mercurio. ¿Ya? Que quitan la molestia, evitan que salga más varices, mejoran el retorno circulatorio, pero no desaparecen las varices con el manejo médico. Con la cirugía sí. Bueno, entonces, para preventivo, 15, 16 mililitros de mercurio. Terapéutico para varices, medias de 20 mililitros de mercurio. Si se agregan úlceras, medias de 40 mililitros de mercurio. ¿Ok? Y vamos a, bueno, aparte de eso, hay medicamentos que son los flebotónicos. Son medicamentos que básicamente ayudan a mejorar el tono venoso, que son básicamente sintomáticos. No cambian el reflujo, ninguna cosa. Solamente quitan las molestias. Yo en general indico poco medicamento, lo que indico más que nada es medias, que es lo más cuando hago manejo médico solamente. Bueno, pero vamos a la cirugía. Bueno, dijimos el manejo médico, medias elásticas, de compresión graduada, que varía entre 15 a 40 de mercurio, 15 preventiva, 40 con úlcera y 20 cuando hay varices. Modificar los factores de riesgo, y los flebotónicos, como le digo, ocasionalmente son ocupados para los síntomas cuando son muchos. Pero vamos a la cirugía, que es lo más entretenido. La cirugía existen varias alternativas. Uno, el tratamiento quirúrgico. Antiguamente se decía clásico, pero ahora se ha modificado, en el sentido que es muy poco invasivo. En general, en mi hospital, en el hospital de la Universidad de Chile, alrededor del 90% se operan por vía quirúrgica, anda muy bien. Bueno, ¿en qué consiste? Se busca el callado, si la safena interna es la que está insuficiente, se busca el callado de la safena interna, se aborda, se corta, se liga y se extirpa esta vena. Yo hago una safenectomía proximal, que es un pedacito chico por ahí, y después, con incisiones, microincisiones, con un bisturí 11, con unos puntitos, acá se sacan las venas colaterales, todas estas dilatadas. Esto después es sin punto, se pone en papelito, paciente se alta al día siguiente o el mismo día, puede ser ambulatorio o hospitalizado un día y se anda alta, y el día siguiente en caminar y caminar harto. Es súper poco invasiva la técnica. Lo único, si hay una incisión acá, a veces un poquito más grande, más chica, en la ingle, pero acá las de las piernas son micro incisiones, muy bien desde el punto de vista estético, después no se notan de hecho, y uno puede extirpar todas las varices. Aquí en este video, a ver si me manda, a ver si me manda. A ver, este otro. Espera, dejé cambiar el cursor. El puntero. Derecha. Ahí sí. Aquí estamos tratando el callado. Aquí está la parte genital del paciente, el callado, y estamos disecando, buscando el callado de la safena interna. Es un electrobisturí. Después que encontramos el callado, granulamos la safena interna y sacamos un segmento. Y ahí quedó tratado el callado. Y esta es la otra parte, que sacamos las colaterales. Ahí están marcadas, ¿se acuerdan el paciente que estaba marcado a pie? Ahí agarré una colateral y la estoy extirpando. Se sacan. Es el pie del paciente. ¿Okay? Va, ahí. Bueno, entonces ese es el stripping quirúrgico. Se trata la safena insuficiente y se saca las colaterales por microincisiones. Después viene otro tratamiento, bien rápido, que es la termoablación, que puede ser con láser o con radiofrecuencia, y consiste en que bajo ecografía uno mete un catéter y quema el primer video de la safena, es reemplazado por esto. Se quema la vena entera, termoablación. Me quedan 3 minutos, doctor Toro, por si acá, así que estoy terminando. Y se quema la vena entera
y con eso traté la safena interna. Y el resto, el segundo video que le mostré, que son las colaterales, se tratan igual, con esta técnica. Entonces, cuando hablan de láser o radiofrecuencia, consiste en que se mete un catéter a la vena principal, la safena interna o externa, que es la que está insuficiente según el ECOVER, y se quema por dentro. El doctor Vera es especialista, de hecho, él es proctor de un tipo de láser a nivel nacional para cirugía de este tipo. Y se sacan las colaterales. Y la otra técnica es con espuma, que se inyecta una sustancia a esta vena y que la ocluye, la tapa. Los resultados son bien, a veces esto se vuelve a destapar, es discutible. Esas son las 3 técnicas clásicas utilizadas. Bueno, espero que les haya gustado. Este es mi hospital, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Esta es la casa central de mi universidad. Y yo trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Estamos, doctor. Okay. Muchísimas gracias por su presentación. Fue bastante completa, estaba muy, muy buena. Y queremos presentarle un par de preguntas que quedaron dentro de lo que recogimos.